Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a hablar un poquito ahora de la inmunidad innata. Hay una parte de la inmunidad innata que evidentemente son las barreras epiteliales, ya que las barreras físico-químicas son un mecanismo de defensa eficaz que impiden el acceso del agente infeccioso hacia el organismo. La piel, por ejemplo, que es impermeable a los microorganismos y constituye la mayor línea de defensa dentro de los seres humanos, por ejemplo, además de muchas bacterias que tampoco consiguen sobrevivir en la propia piel debido al pH ácido que generan, como el ácido láctico o los ácidos grasos de secreciones sebáceas, también por el moco secretado por las membranas que recubren el interior de las superficies del cuerpo, que actúan también como una barrera protectora al bloquear la adherencia de las bacterias a las células epiteliales. Los movimientos también ciliares, la tos o los estornudos son estrategias realmente mecánicas que permiten la eliminación de esos microorganismos atrapados. Otros factores mecánicos que ayudan también a proteger la propia parte de los epitelios son la acción de lavado de las lágrimas, la saliva o incluso la orina. Estos fluidos, sobre todo, ayudan a proteger el epitelio por la acción de ese lavado y contienen además componentes bactericidas tales como el jugo gástrico, la espermina o el zinc en el semen, por ejemplo, la lactoperoxidasa en la leche, la lisocima de las lágrimas, las secreciones nasales, la saliva, que como os digo tiene varios componentes, entre otros. Así que cuando estos mecanismos de defensa externos son contrarrestados, se actúa como los mecanismos de defensa internos, que entonces están constituidos por elementos ya más moleculares, como moléculas solubles, moléculas secretadas al medio extracelular, etc. Y los elementos también que pueden ser celulares, fagocitos, células natural killer, etc. Y en conjunto van a desencadenar una respuesta de señalización celular que culminará con la desaparición del agente infeccioso, de manera que no pueda entrar en el organismo o en este caso en el ser humano. El sistema de defensa mediado normalmente por moléculas solubles es diferente dependiendo de la molécula que estemos actuando en ese momento. Por ejemplo, las lisocimas son conocidas como enzimas normalmente ampliamente distribuidas en la puerta de entrada de los patógenos, como es el caso de las lágrimas, la saliva, el calostro, la leche, etc. Y es una muramidasa que actúa rompiendo las uniones beta-1,4 entre los residuos del ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina característicos del peptidoglicano de las bacterias, que ya lo vimos en principios de la microbiología.
Bien, dicho eso, tenemos también a las defensinas, péptidos catiónicos de pequeño tamaño de unos 29 a 34 aminoácidos producidos por las células epiteliales de la superficie de las mucosas y los leucocitos que contienen también gránulos como los neutrófilos, los linfocitos NK o natural killer y los linfocitos T, C o T citotóxicos, que presentan la capacidad de lisar así componentes extraños y una vez secretadas se depositarán sobre la membrana de los microorganismos que la permitirán el hacer la perforación. También son capaces de activar diversas células implicadas en la respuesta inflamatoria, así que son bastante importantes. Las catelicidinas son péptidos producidos por los neutrófilos y las células epiteliales de la piel, del tubo digestivo y del aparato respiratorio. Normalmente lo que hacen es proteger contra infecciones mediante la toxicidad directa tanto de microorganismos como de la activación de diversos tipos celulares. Los reactantes o proteínas de la fase aguda son proteínas plasmáticas de síntesis hepática cuya concentración aumenta durante las reacciones inflamatorias agudas en una respuesta a las citoquinas, de manera que son características la interleuquina 1 y la interleuquina 6, producidas principalmente por los macrófagos. Entre las proteínas de fase aguda que se encuentran el amiloide sérico P o SAP y la proteína C reactiva, por ejemplo, son también importantes porque ambas proteínas pentaméricas, que son llamadas pentraxinas, se reconocen o son reconocidas por estructuras microbianas e inducen así la activación del complemento por la vía clásica al unirse con un componente llamado C1q, aunque esto ya lo veremos con más detalle. La proteína sérica de unión amanosa, o MBL también llamada así, mannose binding lectin, es normalmente el miembro de la familia de las colectinas y similar al componente C1K que os he comentado del sistema del complemento y que ya veremos, como digo, con más profundidad. En principio es una lectina capaz de reconocer mannosas terminales en glucoproteínas y glucolípidos microbianos que difieren de los polisacáridos presentes en la superficie de las células propias y de hecho es capaz de activar así el complemento por la vía de las lectinas, como ya veremos, y puede también actuar como una opsonina, ya que se une a los microorganismos y facilita así su fagocitosis. Las ficolinas son proteínas plasmáticas similares a las colectinas que se unen sobre todo a bacterias, las opsonizan y activan el complemento de forma similar al procedimiento que acabamos de ver. Los interferones son normalmente de tipo 1 porque son la familia de citoquinas que estructuralmente es más similar y que median normalmente a la respuesta inmunitaria innata precoz frente a las infecciones víricas, y lo más importante son normalmente el interferón alfa, que son el secretado por los macrófagos y células dendríticas plasmocitoides, que ya hablamos en vídeos previos de ellos, y también el interferón beta, producido por fibroblastos y células dendríticas plasmocitoides. El interferón de tipo 1 serían estos, pero los interferones de tipo 2 también se denominan como el interferón gamma, que es secretado por linfocitos Th1, de los T citotóxicos y de los NK o natural killer, y destaca por su capacidad para modular la respuesta inmunitaria tanto innata como adaptativa y por su capacidad de inducir también la activación de los macrófagos. De esta forma, en muchos tipos celulares, el interferón gamma regula la expresión de las moléculas del complejo de histocompatibilidad y también además el interferón de tipo 3, que es el que se ha descrito más recientemente, no se tiene aún muy claro su función ni qué componentes existen, así que solamente os diré que existe otro tipo, pero que no se sabe mucho de él. En cualquier caso, cuando una célula es infectada por un virus, puede morir por ciclo lítico viral o alterar las células vecinas. Esto ya lo vimos en los principios de la microbiología, que eso servía para evitar la infección viral. En cualquier caso, si necesitáis ir a verlo, volver a la virología, ¿vale? Para ver cómo se producía. Para ello, sintetiza y secreta en cualquier caso al medio extracelular las células para defenderse de ese virus los interferones de tipo 1 que se unen a receptores específicos de células vecinas que no estén infectadas. En ellas normalmente el interferón, tanto alfa como beta, es capaz de inducir una transcripción de genes que codifican proteínas que inhibirán la replicación. Induce la transcripción de genes que codifican proteínas que inhiben la replicación viral. En respuesta a ese interferón alfa o beta, la célula expresa
la proteína quinasa activadora por ARN bicatenario o PKR, que bloquea la síntesis de las proteínas e inhibe la replicación viral, de manera que también se induce la enzima 2'5' oligoadenilato sintetasa, también conocida como OAS, que interviene en la activación de la ARNasa latente o ARNasa L, que degrada al ARN viral e inhibe la replicación del virus. Dentro de los receptores de la inmunidad innata, que también son muy importantes dentro del sistema inmunitario innato porque reconocen las estructuras moleculares que son características de los microorganismos, pero no de las células de los mamíferos, ¿vale? Estas estructuras normalmente son los patrones moleculares asociados a patógenos o PAMP, porque en inglés es Pathogen Associated Molecular Patterns, y están altamente conservadas entre los microorganismos. Estos PAMP precisamente son los ácidos nucleicos excluidos de los microorganismos, como el ARN bicatenario. Os recuerdo el ARN bicatenario viral, ¿vale? Concretamente, o las secuencias de ADN de CpG no metiladas y los lípidos y glúcidos complejos como los lipopolisacáridos, el ácido lipoteico o los oligosacáridos ricos en manosa. De manera que también pueden reconocer moléculas endógenas que producen o liberan las células que han sufrido un daño o que se están muriendo. En este caso estamos hablando de patrones moleculares asociados a daño celular, llamados DAMP, porque en inglés es Damage Associated Molecular Patterns. Damage Associated Molecular Patterns, los cuales se pueden producir debido a infecciones tóxicas, químicas, quemaduras, traumatismos o reducción del riego sanguíneo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, con el ATP, las proteínas del choque térmico o los cristales de ácido úrico, así como la fibrina. Tanto las PAMP como las DAMP, es decir, tanto los patrones moleculares asociados a patógenos como los patrones moleculares asociados a un daño celular, son reconocidos por unos receptores para el reconocimiento del patrón o llamados PRR, de Pattern Recognition Receptors in English, que son normalmente expresados principalmente en fagocitos, que son los neutrófilos y los macrófagos, así como las células dendríticas. También tenemos que pueden expresarse en la superficie de la membrana plasmática, en las membranas de hecho de las vesículas endocíticas o endosomas y también en el citoplasma celular. Así tenemos los receptores de tipo TOL o TLRs. Los receptores de tipo TOL son conocidos así por Toll-like receptors, TLR en inglés también, y la abreviatura, que son receptores de señalización y que poseen cierta similitud con la proteína TOL de la mosca de Drosophila melanogaster, que es donde se investigó, y la cual desencadena además una cascada intracelular que culmina con la expresión de péptidos antimicrobianos, de manera que se trata de glucoproteínas integrales de membrana que forman dímeros o heterodímeros. Ya hablamos de este tipo de cuestiones en bioquímica estructural y también en bioquímica, creo que, si no recuerdo mal, tanto la molecular como un poco también la metabólica, pero bueno, sobre todo la estructural y la molecular si acaso. Y en cualquier caso, estas glucoproteínas que, como digo, conforman estos dímeros, se localizan tanto en la superficie de la membrana plasmática como en las membranas intracelulares, produciendo endosomas en esos casos. Así pues, los receptores de tipo TOL reconocen de manera principalmente diversos componentes de los microbios y en humanos se conocen hasta 9 tipos de receptores TLRs funcionales distintos y cada uno tiene su propio número. Tenemos, por ejemplo, los TLRs de tipo 1, que son aquellos que se van a encontrar asociados junto con el TLR6 como aquellos que reconocen el lipopolisacárido de las bacterias. También tenemos que hay receptores TLR que se encuentran en la membrana plasmática de la parte más de la célula. Así pues tenemos los distintos receptores de tipo TLR funcionales distintos, como es el caso de desde el TLR1 hasta el TLR9 en el caso de los humanos. El TLR1 y el TLR6 se suelen encontrar en la membrana plasmática y también a veces en la membrana endosómica y se encargan de reconocer a los lipopolipéptidos
que se encuentran a los lipopolipéptidos que se encuentran en las membranas bacterianas para poder reconocerlos. También tenemos al TLR2 que aparece en la membrana plasmática y que sirve para la detección o ligamiento del peptidoglucano bacteriano, ¿vale? Es lo que reconoce. El TLR4 es aquel que va a reconocer al lipopolisacárido también. Y el TLR5 también se encuentra identificando la flagelina bacteriana. Por otra parte tenemos los receptores de la membrana endosómica, que sería en el caso del TLR3, que reconoce el ARN bicatenario viral. Normalmente el TLR7 y el TLR8 reconocen el ARN monocatenario viral y el TLR9 es el que reconoce las secuencias de ADN de CpG no metiladas. Así pues, destacamos también que el TLR2 puede formar también heterodímeros precisamente con el TLR1 y el TLR6 porque son los encargados del reconocimiento de los lipopéptidos bacterianos. Así, los receptores TLR poseen una estructura común que contiene un dominio con repeticiones ricas en leucina flanqueadas por estructuras características ricas en cisteína encargados del reconocimiento del antígeno y un dominio encargado de la respuesta de señalización denominada también dominio de TIR. El reconocimiento en cualquier caso de esos patrones moleculares que se encuentran asociados al daño asociados a patógenos o los PAMP son los receptores TLR los que van a dar lugar a esa activación de las vías de la transmisión de esas señales y factores de transcripción que se traslocarán hasta el núcleo y activarán la expresión de muchos genes que codificarán para proteínas antimicrobianas. Los principales factores de transcripción activados suelen ser el factor nuclear kappa B, el factor nuclear kappa B, que es NF-kappa B, y la proteína de activación 1 o AP1, el factor de la respuesta del interferón o IRF3 y también el factor de respuesta del interferón, concretamente 7. En este caso, sobre todo, los dos primeros estimulan la expresión de genes que codifican muchas de las moléculas necesarias en las respuestas inflamatorias, mientras que los factores de respuesta al interferón, tanto el 3 como el 7, promueven la producción de otros interferones de tipo 1, por ejemplo, el interferón alfa y el interferón beta, y asimismo también la unión de las moléculas microbianas a sus receptores TLR, sobre todo, activan la expresión de las moléculas coestimuladoras, como es el caso de la CD80 y CD86, que veremos más adelante. Los diferentes TLR también utilizan diferentes combinaciones de adaptadores e intermediarios también en la transmisión de las señales, como el adaptador MID88, también que induce una cascada de proteínas quinasas que culminan con la activación del factor de transcripción NF-kappa B, que se trasloca de hecho al interior del núcleo celular y activa la expresión de los genes que codifican para citoquinas proinflamatorias, entre las que se encuentran o se incluyen el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 12 e incluso la interleuquina 8 o CXCL8. Una citoquina, por tanto, quimio atrayente o quimioquina, que atrae a leucocitos hasta el foco de la infección. Y la señal producida sobre todo por el TLR, que usa el adaptador denominado TRIF, que lleva la activación del IRF3, del cual ya hemos hablado. Todos los TLRs, por tanto, son, excepto este TLR3, el que enviará señales a través del MID88 y son, por tanto, capaces de activar a ese factor, como os digo, el NF-kappa B, que inhibe la respuesta inflamatoria. El TLR3, por su parte, transmite las señales a través del TRIF, que hemos comentado, y por tanto activará al IRF3 e inducirá la expresión de los interferones de tipo 1. El TLR4 transmitirá las señales a través del MID88 y el TRIF y es capaz también de inducir los dos tipos de respuestas, mientras que el TLR7 y el TLR9 envían señales a través de la vía dependiente del MID88 e independiente del TRIF, que activa la NF-kappa B o el IRF. Como veis bien en el dibujo, que yo creo que al final queda más claro que incluso dicho solo por mí, pero bueno, si lo vamos acompañando todo, al final se entiende bastante bien. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya.
y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.